Buenas tardes a todos, amigos y hermanos. Bienvenidos a este nuevo video en mi canal, el Evangelio único y la verdad os hará libres. Es el título de mi canal, ¿verdad? En este tema vamos a hablar con respecto a la condenación eterna. A diferencia de la vida eterna, ¿verdad? Es lo opuesto a la vida eterna, la condenación eterna. Ya en el video anterior expliqué todo lo más sobresaliente en cuanto a la vida eterna, ¿verdad? Que todo este proceso evangelístico o toda esta serie evangelística que he estado realizando por medio de estos videos que he subido a mi canal hasta el momento, pues ha sido una serie evangelística donde todo este proceso evangelístico es para llevarnos, como lo expliqué en el video anterior, a la vida eterna o a la condenación eterna. Entonces, ya más o menos ya hemos visto ciertos versículos, ¿verdad? Que claramente dicen con respecto a la condenación eterna y también lo expliqué en los videos anteriores, cuál es el pecado principal que nos condena a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que es el pecado de la incredulidad, ¿verdad? Bueno, de la incredulidad con fe, ¿verdad? Porque obviamente casi la mayoría creen, pero a la mayoría le falta creer en el evangelio único, en el evangelio correcto y con fe, o sea, confiando en ese anuncio, en este evangelio donde Cristo fue enviado por el Padre a poner su vida. Y San Juan 10, 17 al 18, vino Jesús a poner su vida, la vida de su alma, en reemplazo por la vida de nuestras almas, cargando así Dios en el cuerpo de Jesucristo toda, todos nuestros pecados, ¿verdad? Y asimismo en San Juan 5:26 claramente dice la palabra del Señor que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así Dios le ha dado a Jesucristo o le dio a Jesucristo el tener vida en sí mismo, ¿verdad? Para que Él por mí mismo pudiera poner su vida, como Él lo dijo, poner su vida, y Él mismo sin la ayuda y sin la intervención del Padre, pudiera volver a tomar su vida, la vida de su alma, poner su vida en reemplazo por la vida de nuestras almas y al mismo tiempo recobrar su vida nuevamente para poder así consumar esa obra de salvación. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a este tema para ya finalizar esta serie evangelística, para dar comienzo a otros temas, como por ejemplo, hay muchísimos temas que dar, tengo demasiados temas, la verdad. Entonces, uno de los próximos que pienso realizar es la serie de doctrinas, haciendo comparación entre la doctrina bíblica con la doctrina, en este caso católica. Es en la religión que me quiero enfocar por ahorita, para ir desenglosando lo mejor posible a la luz de la palabra de Dios, la doctrina católica, lo que la iglesia enseña, lo que la iglesia católica enseña en cuanto a cada doctrina, e ir comparando cada doctrina con la doctrina bíblica, con lo que dice la palabra de Dios, para entonces poder hacer como una balanza para ver cuál de las dos doctrinas tiene más peso, si la doctrina bíblica o la doctrina católica, en cuanto al tema que sea que toquemos en cada video, en cada estudio. Como también tengo otros videos por realizar conforme a el arrebatamiento, el cual está muy próximo a suceder. El Señor está a punto de venir a sacarnos de este mundo, a su iglesia, a su cuerpo espiritual, ¿verdad? Está a punto de venir a sacar a su iglesia espiritual de este mundo, ¿verdad? Por lo que por lo que está por venir al mundo. Entonces también es un tema muy necesario de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, también como su segunda venida,
etcétera, etcétera, el milenio, el juicio, la nueva creación, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que me gustaría eh, realizar, pero por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Tiene uno que ir poco a poco para poderse preparar mejor cada tema y así poder explicar mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar inicio, condenación eterna. Aquí podemos ver claramente, como lo hemos estado viendo en los videos anteriores, el anuncio del Evangelio consiste precisamente en eso. En este caso va principalmente dirigido para ti, amigo o amiga que me escuchas. A lo mejor tú eres creyente, ¿verdad? Pero creyente inconverso, creyente inconversa. O a lo mejor eres creyente convertido o convertida, supuestamente, ¿verdad? Pero creyendo en un evangelio diferente, al de Primera de Corintios del 15 el Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Entonces, para eso es este anuncio, para que si tú estás creyendo en un evangelio diferente puedas notar la diferencia y puedas asimismo tú venir a este evangelio, el evangelio único de nuestra salvación, y puedas creer en él con fe, confiando plenamente en esta obra de salvación, para que asimismo entonces tú puedas adquirir la vida eterna y puedas ser librado de la condenación eterna. Condenación eterna que nosotros ya tenemos, nuestras almas ya están condenadas bueno, en mi caso estuvo condenada a la condenación eterna por motivo, como lo expliqué en los videos anteriores, por motivo de haber cometido mi primer pecado conscientemente, ¿verdad? Cuando yo perdí mi inocencia y aprendí de niño o de joven, supe distinguir entre lo que es bueno y lo malo, y yo sabiendo ya, distinguiendo entre lo bueno y lo malo, yo decidí hacer lo malo. Entonces yo conscientemente pequé, y desde ese momento que yo cometí mi primer pecado consciente, mi espíritu murió. Entonces mi alma de ahí en adelante quedó sujeta a la condenación, bajo condenación, sujeta a este cuerpo, pero mi alma ya destinada a la condenación eterna. Y es ahí donde es necesario, que es ahí donde entra este anuncio evangelístico para nosotros, para nuestras almas, ¿verdad? Donde ya de ahí en adelante, que nuestras almas ya quedaron destinadas a la condenación eterna por ese primer pecado que cometimos, que hizo morir nuestros espíritus y asimismo nuestras almas. Entonces ahora es necesario venir a este anuncio o escuchar este anuncio para poder hacer nacer nuevamente nuestros espíritus, pero ahora para siempre, como lo vimos en los videos anteriores, ¿verdad? Que Jesús y el Padre iban a venir a morar dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo para siempre, ¿verdad? Entonces, en este caso, una vez que por medio de este anuncio nosotros logremos hacer nacer nuestros espíritus nuevamente, nosotros ya no vamos a poder, nuestros espíritus ya no van a poder morir como la primera vez. Por eso la palabra dice, os es necesario nacer de nuevo. Lo vimos en el video anterior, ¿verdad? En videos anteriores, el tema de nacer de nuevo. Entonces, bueno, habiendo entendido todo eso, ahora vamos a ver versículos que hablan con respecto a este tema, a la condenación eterna, y para que podamos ver que esto no es cualquier cosa, amigo, que me escuchas, no es algo que nos tengamos que tomar muy a la ligera, ¿verdad? Es algo que sí deberíamos de prestarle atención, deberíamos de ponerle cuidado a esto, porque uno puede ver la vida como uno puede ver la vida como el todo para nosotros, ¿verdad? Pero hay una realidad, es una realidad que inevitable, en que vamos a morir. Es una ley que aplica para todo ser humano y para todo ser viviente, a menos que Cristo venga por su iglesia. Obviamente, si Cristo viene por nosotros, va a haber una generación que no va a morir. Nuestros cuerpos serán transformados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero mientras Cristo no venga, la ley divina aplica para todos. Todos estamos destinados a la muerte física.
y asimismo a la muerte del alma, del espíritu, porque pues es un proceso de muerte, ya lo vimos anteriormente en los videos, en uno de los videos. Entonces, es una ley que aplica para todos, amigo, y no vale la pena aferrarse a este mundo ignorando, ignorando, ignorando esta evidencia, ignorando esto, ignorando todo esto, ignorando este mundo espiritual que nos acecha, ¿verdad? Porque al final, cuando menos te lo esperes o cuando menos nos lo esperemos, moriremos. Y la pregunta es esta: si todo esto fue verdad y fue real, ¿a dónde crees tú que vaya a ir a parar tu alma por toda la eternidad? Escucha la palabra, por toda la eternidad. Esa palabra no tiene dimensión. No tiene, simplemente no tiene dimensión. Está fuera de toda dimensión. Eternidad para siempre. Ahorita nosotros vivimos en un lapso de tiempo temporal. Hay personas que mueren a muy temprana edad, recién nacidos, de jóvenes, ya siendo adultos, de viejos. La muerte no respeta edades. Entonces, tanto puede ser que cuentes tú con el privilegio de vivir una larga vida hasta los 80, 90 años, como puede ser que nada más vivas 30, 35. ¿Qué tan larga, qué tan eterna o qué tan larga es la vida? Es cortita, no es nada la vida. Se te pasa en un rato, al ratito ya mueres y entonces vas a entrar a ese mundo espiritual donde ahora todo es eterno. Y esa es la pregunta, amigo, ¿a dónde vas a ir tú? Tu alma eres tú, el que me escucha eres tú. Tu alma es la que me escucha, tu yo es tu alma, tú eres el alma que me estás escuchando. ¿A dónde vas a ir a parar? ¿A la vida eterna o a la condenación eterna? ¿Verdad? En eso es en lo que uno se debería de enfocar, porque la vida es como, está de paso, la vida es como la niebla, como la neblina, solo pasa y eso es todo, está de paso, ya pasó la neblina y luego ¿qué sigue? Lo eterno, la eternidad, amigo. Entonces no es cualquier cosa el mundo espiritual. Es por eso que Jesús tuvo que venir a la tierra a morir en esta cruz para poder Él mostrarnos y darnos a conocer el mundo espiritual, a darnos a saber que el mundo espiritual es real, que el mundo espiritual existe, y para hacernos ver cuán necesario es que nosotros vengamos al arrepentimiento genuino, para entonces poder creer en el Evangelio, creer en el Mesías, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a poner su vida en esta cruz desde la hora sexta hasta la hora novena para salvar nuestras almas de caer en la condenación eterna, porque Dios vio las almas de los seres humanos condenadas al infierno. Entonces, como Dios nos ama tanto, como dice su misma palabra, de tal manera amó Dios a la humanidad que ha enviado a su Hijo único, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, en su obra salvífica, no se pierda, mas tenga vida eterna, por creer en la obra de salvación que Jesús realizó por nosotros, habiendo puesto la vida tanto de su cuerpo como de su alma para reemplazarnos. Puso la vida de su alma y puso la vida de su alma y luego la volvió a recuperar por sí mismo para reemplazar nuestras almas, para garantizar la salvación, la vida eterna para nuestras almas, y asimismo puso la vida de su cuerpo físico para garantizar la redención para nuestros cuerpos. O sea que fue una obra perfecta, y también lo hizo para, por medio de este sacrificio, Él
poder llevar a cabo que nuestros espíritus puedan volver a nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Entonces, Él ganó la salvación en la cruz para nuestras tres personas, para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo, para que nuestro espíritu se pueda volver a reconectar con el Padre, ¿verdad? Y asimismo le estaría otorgando vida eterna a nuestra alma, asegurando nuestra alma para la vida eterna y asimismo asegurando al cuerpo con la esperanza de que algún día va a resucitar o va a ser transformado en un cuerpo glorificado, semejante al de Jesucristo, un cuerpo que nunca más volverá a pecar, con el cual podremos entrar al cielo. Entonces, es en esto en lo que debemos de creer, amigo, ¿verdad? Para salir de esa condenación en la cual ya está la mayoría de la humanidad por haber cometido su primer pecado conscientemente, ¿verdad? Y desafortunadamente, como nosotros como seres humanos vemos lo que podemos tocar, nos aferramos a esta vida y aplican nosotros que solo creemos en lo que vemos, en lo que estamos viendo, en lo que podemos tocar y descuidamos la posición en la cual pueda estar nuestra alma. Entonces hay personas que la mayoría pues no perciben que su alma está sujeta a la condenación, su alma está condenada y eso no se perciben de ello, no echan de ver eso. Entonces, por eso es tan necesario y tan insistente este mensaje, amigo que me escuchas, para que a través del Evangelio, a través de la palabra del Señor, tú puedas darte cuenta de que tu alma, si aún no te has arrepentido y no has creído con fe en el Evangelio único, tu alma está sujeta, tu alma está condenada. Solo es cuestión de que tu cuerpo físico muera para que tu alma sea desprendida del cuerpo y sea llevada por la muerte al infierno, para luego ser llevada al juicio del gran trono blanco en cuerpo y alma, porque la resurrección está tanto para justos como para injustos. O sea que el cuerpo aquí es lo de menos, eso no importa, lo que importa aquí es el alma, porque el cuerpo ya está destinado para resurrección. Nada más que unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna. Entonces, el que tu cuerpo resucite para vida eterna depende de tu alma, de la decisión que tu alma tome estando ahorita en vida, en este cuerpo físico vivo. Y tu alma eres tú. Depende de la decisión que tú tomes en esta vida. Si tú tomas la decisión de creer en este anuncio con todo tu corazón y convertirte con toda tu confianza y tu fe, tu convicción, tu corazón a este evangelio, entonces tú vas a poder invertir la situación de tu alma. Tu alma entonces va a pasar de condenación eterna a vida eterna. Entonces tú cuando te mueras vas a poder resucitar para vida eterna. Pero esa decisión depende de ti ahorita, en este momento, amigo que me escuchas. Porque si tú mueres físicamente, se terminaron las oportunidades conforme a lo que está escrito. Porque conforme a la religión, no te preocupes, hay mucho consuelo. Ellos te consuelan y buscan métodos antibíblicos, queriéndose de alguna forma apoyar de la Biblia, ¿verdad? Para consolar a las personas, a los seres queridos que perdieron a ciertos familiares. Pero no, la palabra del Señor es directa. Condenación eterna o vida eterna. Y en esta vida es donde tú eliges en dónde quieres pasar la vida eterna. En esta vida tú eliges en dónde quieres pasar la eternidad. Sí, la eternidad. En la vida eterna o en la condenación eterna. En el paraíso o en el infierno. Y posterior al infierno, el lago que arde con fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles. Y ojo, el lago de fuego no fue preparado, no fue creado para los seres humanos, fue creado única y exclusivamente para el diablo y para sus ángeles, para todos aquellos que se rebelaron contra Dios, que decidieron seguir a Satanás, a Lucifer.
no fue creado para los seres humanos, pero desgraciadamente el diablo ha logrado engañar a la mayor parte de la humanidad. Los ha engañado, como con tantas religiones, de tantas formas, principalmente con la religión. Él logra engañar al ser humano, logra hacer que el ser humano se desvíe del evangelio único. El diablo, a través de las religiones o incluso denominaciones, logra hacer que se desvíen del evangelio único, que corrompan el evangelio único. Logra hacer que el evangelio único lo tuerzan, le agreguen o le quiten. Por lo tanto, el diablo logra hacer que esas personas caigan bajo maldición por estar torciendo, por estar corrompiendo, por estarse apartando del evangelio único, predicando un evangelio diferente. Entonces el diablo es astuto. Imagínate, amigo, si logró hacer caer a Adán y a Eva estando en el huerto del Edén, en el paraíso, en la presencia de Dios, y con qué palabras tan sutiles logró hacer caer a Eva primeramente, ¿verdad? Diciéndole un par de verdades para terminarla haciendo caer. Con cuánta mayor razón no nos va a engañar a nosotros hoy día en la actualidad. Por eso Dios tuvo que dejar su palabra, para que por medio de su palabra nosotros podamos salir de todo engaño, ¿verdad? Pero desafortunadamente no queremos venir a su palabra para que tengamos vida eterna. Y desafortunadamente igual muchas personas vienen a su palabra, pero vienen a su palabra, pero ya creyendo en un evangelio diferente, sin haber sido nacidos de nuevo por medio del bautismo del Espíritu Santo, sin tener el Espíritu Santo. O sea, vienen a la palabra de Dios, pero sin tener el Espíritu Santo, o sin desear recibir el Espíritu Santo. Vienen a la palabra de Dios creyendo ellos que ellos ya están en la verdad y no ven la necesidad que ellos tienen de recibir el Espíritu Santo y hacer nacer nuevamente sus espíritus. Por eso esas personas terminan corrompiéndose, torciendo la doctrina, creando doctrinas falsas, contradictorias 100% a la palabra de Dios, y terminan engañando a las personas, poniéndoles una venda en los ojos a las personas para que no puedan entender la palabra correctamente. Entonces, amigo, ese es el truco del enemigo: engañar. ¿Engañar para qué? Para llevarte con él a ese lugar que fue preparado para él, porque el diablo no se quiere ir solo. Entonces, de la única forma que el diablo se va a poder sentir satisfecho y complacido, el único gusto que se va a poder llevar es que aparentemente, y sí, no lo digo así entre comillas, porque realmente así va a ser, que él va a sentir que le ganó a Dios, le ganó la batalla a Dios. ¿Por qué? Porque logró, para aquel entonces, ya en el futuro, logró llevarse a la mayor parte de la humanidad con él para el lago de fuego. Entonces él va a sentir la victoria, él va a utilizar el típico dicho: lo bueno es que no me vine solo, me traje a todos estos conmigo, a todos me los traje conmigo. Es lo bueno que era, Señor, toda tu creación, que los creaste a tu imagen y semejanza, y mira, y qué fácil los engañé. El gusto que me das que logré quitarte todos estos, la mayor parte, la tercera parte, o incluso más de la tercera parte, logré traérmelos conmigo al lago de fuego. Ese es el gusto que me da. Y se va a ir con ese gusto, que logró engañar a la mayor parte de la humanidad. Pero pues obviamente es un gusto vano, es un gusto tonto, ¿verdad? Porque pues sabe que ya va a ser atormentado por los siglos de los siglos, día y noche, juntamente con todos esos con todos esos que se llevó con él, ¿verdad? Entonces, amigo, eso es lo que el diablo quiere, que tú te vayas con él. Él no se quiere ir solito, él ya sabe lo que le espera.
la condenación eterna por toda la eternidad. Ya sabe lo que le espera, él ya está condenado. Y él sabe claramente que tú todavía tienes la oportunidad de librarte de ese lugar. Y esa es la envidia que él tiene. Él tiene celos de ti porque él sabe que tú todavía tienes la oportunidad de invertir tu situación eterna. Él sabe que tú todavía tienes la oportunidad de arrepentirte y creer en el Evangelio para que tú puedas salir de la condenación eterna y venir a la vida eterna. Él eso lo sabe y él siente envidia. ¿Por qué siente envidia? Porque él sabe que él ya no tiene esa oportunidad. Esa oportunidad para él ya no existe, él ya no se puede arrepentir. Y aunque pudiera arrepentirse, tan grande es su soberbia que no lo haría, quizás, o lo más seguro, porque cuántas oportunidades quizás Dios no le dio y para arrepentirse y no lo hizo. Entonces, eso es lo que el diablo tiene, envidia, y le dan celos de saber que tú al arrepentirte y creer en el Evangelio con fe, sientes celos de ti porque sabe que tú en ese momento que te has arrepentido y has creído, tú has pasado de muerte, de la condenación eterna, a vida, a la vida eterna. Y él sabe que en ese momento tú has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, has sido bautizado con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios hizo nacer nuevamente tu espíritu, dándole así vida eterna a tu alma y la esperanza de la resurrección o transformación para tu cuerpo para cuando Cristo venga, ¿verdad? Entonces ahí es donde Él siente celos. Una vez que tú ya creíste y te arrepentiste y fuiste sellado con el Espíritu Santo, pasaste de la condenación eterna, el diablo ya te perdió, ya no eres uno de los suyos, ya no te vas a poder ir con Él a la condenación eterna. Y cuando pasa eso, el diablo hasta rechina los dientes, porque él quisiera llevarse a todos con Él. Como él sabe que ya está condenado, él no quiere que se salve nadie. Quiere robarle la oportunidad a todos los demás. Ya que él no tiene la oportunidad, no quiere que ningún otro la tenga. ¿Me entiendes, amigo, que me escuchas? Entonces, eso es lo que influye en el corazón de Satanás. Eso es lo que influye en la persona de Satanás. Envidia y celos. Entonces, si tú te dejas llevar por eso, amigo, al final vas a perder. Vas a perder porque si tú crees que vas a llegar al infierno y el diablo te va a estar esperando así como un gran guerrero, luchador, guerrero mío, ven, mira, allá en la tierra fuiste uno de los míos, un cabrón de cabrones, un varón de batalla, matabas, violabas, eras una persona que mis respetos, ven, mira, te voy a poner acá en un puesto a atormentar a ciertas almas. ¿Tú crees que él va a recibirte de esa forma y a darte un puesto? ¿Dónde te va a dar un puesto? O cuando caigas en el lago de fuego, ¿crees que el diablo te va a estar diciendo, mira, te va a agradecer por haberte dejado engañar por él? No, él mismo se va a burlar de ti y te va a incurrir en maldiciones, te va a decir maldito, baboso, te va a ofender de todas las picardías que puedan existir, que ni te imaginas. Estúpido, imbécil, ¿cómo fuiste capaz de dejarte engañar? Tenías la oportunidad en tus manos, baboso, no sé, disculpen ya mi forma de hablar, pero eso no es nada comparado con lo que el diablo junto con los demonios te van a decir. Eres un torpe, eres un de lo último, tuviste la oportunidad para salvarte y mira dónde caíste, fuiste engañado, caíste en nuestra trampa, burlándose de ti. Te predicaron, hubo personas que te predicaron, te anunciaron el evangelio, lo escuchaste y aún así lo rechazaste, preferiste querernos a nosotros, bola de... Bueno, me reservo, ¿verdad? Todas esas palabras que, pues, ni se puede uno imaginar. Entonces, ese es el recibimiento que te van a dar en el infierno y de ahí en el lago de fuego. Si tú crees que te van a dar un recibimiento, no.
Entonces, amigo, de eso es de lo que el Señor Jesucristo te quiere librar. Es por eso que el Señor insiste de una y otra manera para con cada ser humano, para con cada alma, para que entiendan que este lugar, este mundo espiritual es real, para que entiendan que hay miles, millones de personas en el infierno ahorita clamando por otra oportunidad y no la hay y no la va a haber. Como el mismo Señor Jesús nos puso el ejemplo del rico Epulón y el pobre Lázaro. El rico Epulón pues fue una persona con muchos bienes que disfrutó de su libertad en el mundo mientras vivía físicamente, y el pobre Lázaro no tenía nada, ¿verdad? Se sabe en la historia, para resumir. En cuestión, el rico murió y fue sepultado, y el pobre Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham, al paraíso, donde fue consolado, donde fue bien recibido y fue consolado. Fue saciada su sed, fue saciada su hambre, etcétera, etcétera. Fueron curadas todas sus llagas, todas sus dolencias, etcétera, etcétera. En cambio, el rico cayó, se encontró entre unas llamas, encadenado, y estaba siendo torturado, atormentado, clamaba, y Dios le permitió ver a Abraham del otro lado, porque dice que había un abismo que los separaba, a través del cual no podía ninguno ni brincar al del otro lado y ni brincar hacia acá, ni de los que estaban en el paraíso no podían ni brincar al infierno, y de los que estaban en el infierno no podían brincar al paraíso. Obviamente de los que estaban en el infierno, obviamente pues, quiero pensar que obviamente todos quisieran brincar al paraíso, pero de los que están en el paraíso, obviamente ninguno iba a querer brincar al infierno, ¿verdad? Pero no había permiso. Entonces podemos ver ahí claramente el ejemplo que el Señor nos está poniendo, que ese mundo espiritual es real. Pero si tú no le crees a Jesucristo, a las palabras de Él, amigo, estás condenado. Lo vimos en el video anterior y lo vamos a ver ahorita a continuación para darle lectura de una forma rápida. Estás condenado y desafortunadamente tú vas a ser testigo de caer a ese lugar. Cuando ya caigas a ese lugar, habiendo escuchado ya este ejemplo que te puse, que Jesús lo puso, que ya te lo dije, abreviado, resumido, que quizás ya lo conoces bien. Cuando tú caigas entonces a ese lugar, entonces vas a decir, es real, es real. Lo que aquel fulano me platicó, me dijo de la palabra, que Jesús ya lo había anunciado, que existía el infierno, que Jesús vino a librarnos del infierno para que no cayéramos. Es real. Qué tonto fui, te vas a empezar incluso a ofender a ti mismo, a tirar todo tipo de maldiciones que puedan existir, a destrozar tu garganta, que ni siquiera vas a poder destrozarla, y al mismo tiempo vas a sentir que ya no puedes ni gritar y vas a tener que seguir gritando sin parar, por lo que vas a sentir el tormento de esas llamas, y aparte los demonios atormentándote, diciéndote, agrediéndote, baboso, tuviste la oportunidad, qué tonto eres, que no sé qué, o sea, con otras palabras, ¿verdad? Y peor, esa va a ser una de las peores torturas, pero peor, que tú vas a estar consciente de que realmente sí fue así. Tuviste la oportunidad de escapar de ese lugar y aún así caíste a ese lugar y tenías la salvación en tus manos, amigo, amiga que me escuchas, en tus manos la tenías. Y en ti se cumplió, o a ti se va a cumplir lo que el apóstol Pablo dijo en aquel versículo que mal interpretan las personas que creen que la salvación se pierde. Aquel versículo donde dice, ¿cómo escaparemos de la condenación eterna si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, el apóstol Pablo no está queriendo decir que si tú te descuidas vas a perder tu salvación y te vas al infierno. No, eso es una mala interpretación. Lo que el apóstol Pablo está diciendo claramente es que cómo vas a escapar del infierno si tú descuidas este anuncio que yo ahorita te estoy predicando. ¿Cómo vas a escapar de caer al infierno? ¿De qué otra manera tú puedes escapar de caer al infierno? Si esta es la única forma, esta es la única salida que existe para no caer a este lugar, al infierno. Este es la única forma, no hay otra forma. Entonces, ¿cómo
escaparás tú de este lugar? ¿Cómo escaparás de este lugar si no tomas en cuenta este anuncio? ¿Verdad? O sea, ¿cómo vas a escapar de este lugar si lo estás ignorando? Lo estás escuchando, pero lo estás ignorando. Lo ignoras y no lo quieres aceptar. Te das la media vuelta o dejas de ver los videos. Ah, no me interesa, es otro loco por ahí más hablando, otro loco más del montón. Ah, mejor voy a ver acá fútbol, mejor voy a ver acá cualquier otra cosa que este mensaje, ¿verdad? Entonces, eso significa descuidar, que se te esté predicando y que tú te descuides en no querer escuchar. Entonces, si a ti ya se te predicó, ya se te insistió y tú te descuidaste, de alguna forma te descuidaste, lo ignoraste, no quisiste escuchar el mensaje y lo rechazaste, entonces ¿a ti qué te queda? ¿Cómo crees tú que puedas llegar a escapar sin este evangelio? ¿Cómo crees tú que puedas llegar a escapar de no caer a este lugar? Pues por eso existen las religiones. Las religiones te dan otro método diferente al evangelio, te ponen otro método, te ponen otra forma de cómo poder escapar de este lugar. Pero conforme a lo que hemos estado viendo, claramente eso es cosa del diablo por medio de esos hombres que son hijos del diablo, no tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, por lo tanto, es el diablo a través de ellos engañando a la gente para que la gente no vengan a la luz, no vengan a este anuncio, para que la gente no atiendan a este evangelio y por medio de él puedan escapar de el infierno. Entonces, eso significa descuidar esta salvación tan grande, que a ti se te predique y que tú la ignores. Entonces, si tú la ignoras, la rechazas, ¿cómo vas a escapar del infierno, de caer a este lugar? Si la única forma para poder evitar caer a este lugar es por medio de estas buenas nuevas noticias de salvación que Dios nos envió por medio de Jesucristo, mandándole a Cristo que pusiera la vida de su alma en reemplazo por la vida de nuestras almas, dejándose imputar todos nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre su carne, clavado en un madero. Él asimismo por nosotros se hizo pecador, murió en la cruz colgado como un maldito, porque así eran consideradas las personas. Era, era el mayor alto, eh, era una forma de muerte de mayor rango para los delincuentes con mayor rango. O sea que la muerte en la cruz era considerado como algo que solamente una persona que realmente lo merecía, como la persona más maldita del mundo entero. El malhechor, el peor asesino, el peor violador era el digno de morir en una cruz. A la persona que era considerada como maldita era el único juicio o sentencia que se le podía, más terrorífica que se le podía dar al peor delincuente del mundo entero, al peor delincuente de donde quiera que tú estuvieras. O sea que esta es una muerte, es un tipo de muerte exclusivamente para esas personas que eran las peores en la sociedad donde tú vivieras, ¿verdad? Entonces así murió Jesús como el peor delincuente y está escrito en su palabra que Cristo murió en la cruz colgado del madero como maldito, ¿verdad? Entonces Cristo recayó sobre él toda la maldición y toda la condena cayó sobre él para librarte a ti, a tu cuerpo, tu espíritu y a tu alma, librarlas de este lugar. Porque él es el único que pudo poner su vida y volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en San Juan capítulo 5 versículo 26, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así mismo le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y este es el mandamiento del Padre, que yo venga y ponga mi vida por la de vosotros. Y no hay mayor amor que este, no hay mayor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Entonces, claramente Jesucristo es el único
Es la única persona divina que tenía esa cualidad de poderse desprender del Padre, morir espiritualmente por medio de nuestros pecados y entrar en la muerte del alma, con su alma ya condenada por haberse desconectado del Padre, y era el único que tenía el poder de volverse a conectar con el Padre voluntariamente, de vencer la muerte. Era el único, es el único, fue el único, no hay otro ni habrá otro jamás. Y es el único porque viene del Padre, engendrado del mismo Padre. Entonces, por esa simple y sencilla razón, no puede haber otra persona con esa misma cualidad de poderse desconectar del Padre y desprenderse de su alma y volver voluntariamente a reconectar, a hacer nacer su espíritu para conectarse con el Padre. Ninguno tiene esa cualidad más que Jesús. Fue el único. Y es por eso que solo en Él hay vida eterna. Él venció la muerte para nuestras almas y garantizó y ganó la redención para nuestros cuerpos para vida eterna, para que nuestros cuerpos resuciten para vida eterna. Entonces, solo es cuestión de un acto de fe. Solo debes de creer con fe en este anuncio. Eso es todo. Pero si tú te descuidas de este anuncio y lo rechazas o lo ignoras, ¿cómo vas a escapar de la condenación eterna? Si la única forma de llegar al cielo, Jesucristo lo dijo, San Juan 10:9, yo soy la puerta para entrar al cielo. Jesucristo dijo claramente, en San Juan 14, yo soy el camino, yo soy el único camino, yo soy la única verdad, el único que tiene la verdad soy yo. Y soy el único que tiene vida en mí mismo, y soy el único que puede darles vida en abundancia, vida eterna. Y también lo dijo, y nadie, lo está diciendo claramente, absolutamente nadie puede ir al Padre, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Entonces Jesús era el único, fue el único y es el único y será siempre el único que tuvo esa cualidad de poner su vida, la vida de su alma y volver a retomar la vida. Su alma estuvo sujeta a la condenación eterna. Él padeció la misma muerte de nuestras almas como la de nuestros cuerpos. Él padeció la misma muerte de nuestro espíritu por causa de nuestros pecados. Sufrió la misma muerte espiritual, al igual que nosotros, no por causa de pecado de Él, como a nosotros nos pasa, que es por causa de pecado nuestro, sino que Él sufrió, al igual que nosotros, la muerte de su espíritu por medio de nuestros pecados que le fueron imputados en su carne. Y asimismo su alma quedó sujeta bajo condenación. Solo era cuestión de que su cuerpo físico muriera para que su alma se fuera al infierno. Y eso fue algo espiritual. Entonces él sufrió la misma muerte, tanto espiritual como su alma. Su alma, una vez que él murió espiritualmente por causa de todos nuestros pecados que le fueron imputados en su carne, su alma quedó completamente sujeta a la condenación eterna. Solo era cuestión de que su cuerpo muriera para que entonces su alma se desprendiera y la muerte, entonces sí, la muerte hubiese vencido a Cristo. Si Cristo hubiese muerto físicamente sin Él haber hecho nacer nuevamente su espíritu para conectarse con el Padre y asimismo garantizar la vida para su alma por la eternidad, entonces la muerte hubiera vencido a Cristo. Cristo hubiese muerto físicamente y si Cristo no hubiese hecho nacer su espíritu nuevamente para poderse conectar con el Padre y asimismo garantizar la vida eterna para su alma, entonces Cristo se hubiera ido al infierno. Cristo se hubiera ido al infierno y la muerte lo hubiese vencido a Cristo. Pero por eso Cristo, antes de morir su cuerpo físico, era necesario que su alma ya estando sujeta en la condenación, era necesario que Jesús, a pesar de todo lo que su alma estaba
siendo, a pesar de cómo su alma estaba siendo oprimida en estas 3 horas de tiniebla, por todo lo que lo acechaba, él tenía que vencer todo y asimismo él tenía que hacer nacer su espíritu por sí mismo para conectarse con el Padre antes de que su cuerpo físico muriera, para entonces garantizar ese nuevo nacimiento para nuestros espíritus, para darle vida eterna a nuestras almas. Entonces fue por eso que Jesús, antes de dar el suspiro, antes de morir físicamente, Jesús dijo, consumado es. Y entonces dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí claramente el Señor nos está diciendo que primero, cuando nuestros pecados fueron imputados sobre la carne de Cristo, vinieron las tinieblas sobre todo el mundo porque Cristo murió espiritualmente. Su espíritu, el espíritu de Cristo murió, padeció la misma muerte que nosotros, que nuestros espíritus padecen. Entonces, Él entró en este lapso de tiempo de 3 horas donde todo el mundo se tornó en tinieblas, en densas tinieblas, el sol se oscureció por completo, prácticamente se hizo de noche. Y entonces ahí su alma estuvo sujeta bajo condenación, su alma estaba experimentando la misma muerte que nuestras almas experimentan. Nosotros no nos damos cuenta ahorita. Tú quizás no tienes el Espíritu de Dios, estás muerto espiritualmente y tu alma está condenada y tú no te das cuenta, ¿verdad? Pero si tú pudieras desprenderte de tu cuerpo y ver qué es lo que le va a pasar a tu alma, te darías cuenta, tu alma estaría siendo atormentada en el infierno, y si luego pudieras volver, pudieras volver a salir, pudieras salir de su lugar y volver a incorporar tu alma al cuerpo, ¿qué harías tú? Te espantarías, ¿qué harías? Te arrepentirías y vendrías a Cristo. ¿Para qué? Para no ir a caer a ese lugar que ya fuiste testigo de que es real, porque ya tu alma fue atormentada en ese lugar, pero no puedes hacer eso, no se puede. No se puede, por eso esto es por fe, por eso tú debes de creerlo por fe, y esa fe es lo que a ti te cuenta como justicia para salvación, porque por eso es por fe, y Jesucristo mismo lo dijo, bienaventurados son los que creen sin ver, porque a ustedes aún viendo ni aún así creen. Entonces, esto es lo que rompe la conciencia y la mente humana. Esta fe es lo que rompe la mente humana. ¿Cómo es posible que con el simple hecho de creer en eso, ya con eso me voy a salvar? Si yo soy un pecador, yo soy esto, yo soy lo otro, no es posible. Pero así es, hermano y amigo que me escuchas, así es. Así de sencillo, es tan sencillo y tan simple que se hace tan difícil de creer para las personas. Y ahí es donde Dios golpea la lógica de pensamiento del ser humano, ¿verdad? Entonces, en este momento Jesús experimentó la muerte espiritual, su alma quedó sujeta en la condenación eterna, su alma estaba siendo afligida, su alma estaba siendo ya atormentada. En este lapso de tiempo su alma estaba experimentando lo que nuestras almas van o están experimentando ya en el infierno, los que ya murieron están allá. Su alma en ese momento estaba experimentando ese tormento, estaba experimentando esa separación con Dios, estaba experimentando la segunda muerte para nuestras almas. Entonces, al terminar este lapso, al terminar este lapso de 3 horas, ya cuando su cuerpo estaba a punto de morir, agonizando, ya cuando ya se había derramado ya hasta la última gota de su sangre, ya incluso mezclada con agua, su cuerpo ya no tenía fuerzas para seguir viviendo. Ya entonces Jesús tuvo que esforzarse al máximo y tuvo que vencer todo lo que, por lo que estaba siendo oprimido, todo ese tormento, para poder hacer nacer su espíritu nuevamente, para poder conectarse con el Padre y asimismo hacer nacer su espíritu nuevamente por sí mismo, para así darle vida eterna a su alma y entonces él poder morir físicamente tranquilo, confiado, con la esperanza de que Dios iba a cumplir su promesa. Habiendo Jesús ya cumplido el mandamiento que Dios le dio de poner su vida y volverla a recuperar, entonces él podía morir físicamente confiado en que así como Jesús cumplió su promesa,
así el Padre iba a cumplir la suya de que al morir él físicamente, Dios al tercer día lo iba a resucitar, lo iba a levantar de entre los muertos. Entonces, así fue la obra salvífica, amigo que me escuchas. Y en eso es en lo que tú debes de creer, pero si tú ignoras, si tú ignoras este anuncio, ¿cómo vas a escapar de caer a este lugar? No hay otra forma de escapar del infierno, de la condenación eterna, más que a través del Evangelio. Entonces, bueno, voy creo que ya expliqué lo principal, todo. Ahora voy a dar lectura en cuanto a esta palabra, Mateo 23:33. Siempre tengo mucha evidencia bíblica que dar, la verdad. Entonces, a veces por eso, Mateo 23:33 dice así. Dice, le está diciendo el Señor a los fariseos, donde los está reprendiendo fuertemente, dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Exactamente está diciéndole Jesucristo lo mismo que el apóstol Pablo. ¿Cómo escaparán del infierno si ignoráis esta salvación tan grande? Es lo mismo que Jesús está diciendo. Les está diciendo aquí, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, ¿cómo escaparán ustedes de caer al infierno si no creen en mí? Si no creen en que yo soy el Hijo de Dios que vine a poner mi vida en rescate de las vuestras para perdón de vuestros pecados. ¿Cómo escaparán del infierno si no creen en mí, si rehúsan creer en mí? Porque se les anunció el Evangelio, Jesús. Entonces, a eso se refiere ese versículo malinterpretado por esta gente que dicen que la salvación se pierde. Entonces, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús lo está diciendo a los fariseos, a su misma gente, a su mismo pueblo judío, ¿verdad? Para que veamos que esto es real, esto no es un cuento que yo me estoy inventando, amigo. Por eso es que es tan importante que lo tomes en cuenta, que no lo ignores, ¿verdad? Que no lo ignores. Que no te descuides, no descuides este anuncio, no descuides esta salvación tan grande que se te está presentando para que escapes de esta condenación. Vamos a San Juan capítulo 3, versículo del 18 al 19. Dice así, el que en él cree, ya lo leímos anteriormente, el que en él cree, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, esta es la condenación eterna para nuestras almas, que la luz vino al mundo. Jesucristo dijo en San Juan, capítulo 12, creo, si mal no recuerdo, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces se refiere a Cristo, que Jesucristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea que las personas prefirieron no creer en el Evangelio, prefirieron no creer en Cristo a creer en Él porque sus obras eran malas. Era más bonito creer. Era más bonito no creer. ¿Por qué? Porque al no creer, tú no tienes restricción, tú eres libre, puedes hacer lo que tú quieras. El diablo, eso es lo que él te da esa libertad para que tú peques, para que tú vivas conforme a los placeres de tu carne, para que le des rienda suelta a tu carne conforme tu cuerpo lo desee. Él te da la libertad para que hagas lo que quieras, adulteres, forniques, bebas, etcétera, etcétera. Entonces, ninguno quiere venir a Cristo o quiso venir a Cristo porque venir a Cristo es ponerse esa cruz encima, ponerse ese yugo de que por amor a Cristo tienes que evitar cometer este pecado, tienes que evitar cometer aquel pecado, tienes que evitar violar aquel mandamiento, tienes que evitarte de muchas cosas. ¿Para qué? Para agradar a Cristo, para que tus obras sean manifiestas y ahora puedas vivir bajo la luz. Entonces, podemos ver claramente que las personas prefieren eso.
Prefieren seguir viviendo en esa libertad que el diablo les ofrece por medio del mundo, a venir a la luz, a Jesucristo, para vivir para Él. Pero ¿cuál es el precio que hay que pagar por esa decisión, amigo? Aquí lo está diciendo, y esta es la condenación. Y lo vimos en el versículo anterior. ¿Cómo escaparás de la condenación, de caer al infierno, de la condenación del infierno? ¿Cómo vas a escapar del infierno si descuidas este anuncio, si rechazas creer en mí? ¿Cómo vas a escapar? Lo dijo ya Jesucristo y lo estamos leyendo. Entonces no es no es un juego, amigo, que me escuchas, amiga. San Juan, capítulo 5, versículo del 20 al 30 dice así: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, ¿verdad? Cualidad que solo Jesucristo tiene, como se los acabo de explicar. Aquí mismo lo va a decir más adelante. Y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sin palabras, amigos, sin palabras, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir y no lo voy a explicar. Solo escúchalo así como está escrito. Solo así escúchalo y así entiéndelo a como está. No le pongas peros ni lo trates de objetarlo, no. Solo escúchalo. Va de nuevo, dice, y lo dice por segunda vez, 2 veces, dando testimonio que lo que él dice es verdad y se va a cumplir, que él va a cumplir su promesa. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, este anuncio que estoy anunciando, el evangelio, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, y no vendrá a condenación eterna, la condenación eterna, su alma no vendrá a la condenación eterna. Entonces, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo dejo para que tú lo examines, lo digieras con calma y bueno, ahí se podría resumir todo el tema. O sea, de ahí para allá todo lo que yo diga, pues ya está dicho, resumido en este solo versículo, ¿verdad? Pero vamos a continuar a seguir dando más testimonio. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Está la promesa para resurrección, para vida eterna. Y los que no la escuchen, como lo voy a decir más adelante, saldrán para resurrección de condenación. Y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es lo que acabo de explicar. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y un versículo que en el video pasado se me pasó de leer es Daniel 12:2, que hace referencia, estos dos están ligados. Ahora sí lo voy a leer, aquí lo está diciendo Mateo 25:46, dice lo mismo que aquí San Juan 5:29, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está. Hay 2 resurrecciones, ¿verdad? Una para vida eterna y la otra para condenación eterna, como ya lo expliqué. Vamos a leer Daniel, y está en el Antiguo Testamento. Vamos a Daniel, en el capítulo 12.
Daniel 12, versículo 2, dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y corrupción perpetua. Incluso esto ya fue profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Daniel, y Jesucristo está dando testimonio y está anunciando estas mismas palabras, ¿verdad? Que va a llegar el día en que va a haber una resurrección para justos, para la vida eterna, y va a haber una resurrección para injustos y para la condenación eterna. Entonces, Daniel 12:2 hace referencia a Mateo 25:46 y también a San Juan capítulo 5, versículo 30. Continuamos con Romanos 3:8. Habiendo ya explicado todo en cuanto al tema, ahorita solo es darle lectura. Romanos 3:8 dice así: ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Hagamos males para que vengan bienes. O sea, aquí lo está diciendo, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. O sea, había personas falsas que ya estaban condenados completamente, que estaban mal injuriando a los apóstoles, ¿verdad? Entonces vemos que la condenación es justa para esas personas que rechazan el Evangelio, lo ignoran, etcétera, etcétera. Vamos a Romanos 5:16. Dice así: y con el don no sucede como en el caso de aquel, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. La condenación para tu alma, amigo, lo he venido diciendo, solo es por un pecado que cometas. Un solo pecado te condena, y ese pecado no necesariamente tiene que ser grande o chiquito. No, cualquier pecadito o pecadote te condena. Un solo pecado hace morir tu espíritu y tu alma queda condenada con un solo pecado. Y aquí lo está diciendo, confirmando: porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ahí está. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, el don de salvación que Dios nos regala por medio de Jesucristo, su gracia, ¿verdad? Para justificarnos, ¿verdad? Ahora vamos a seguir leyendo Romanos 5:18, aquí mismo dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión de Adán, todos hemos sido condenados al haber cometido nuestro primer pecado. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿verdad? Para darnos vida eterna. Por medio del pecado que cometió Adán, todos morimos para condenación, y por uno, por Jesucristo, todos podemos volver a nacer de nuevo para alcanzar la vida eterna. ¿Ok? Vamos a Romanos 8:1. Ahora pues, ya lo leí en el video anterior, pero vuelvo a leerlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Afirmación. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 12. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Recuerdan lo que les dije la otra vez? Que nosotros somos esas cartas que han sido selladas con el Espíritu Santo, o con el sello real del Padre, del Rey de los cielos,
¿Recuerdan? Pues aquí está el versículo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 12. El apóstol Pablo está haciendo esta simbología, ¿verdad? Dice, somos nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, explicada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ahí está. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón, ¿verdad? El sello del Espíritu Santo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esa es la confianza que tenemos en Cristo para con Dios, ¿verdad? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de volver a nacer de nuevo un nuevo pacto por medio de su sangre, ¿verdad? No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece para vida eterna. Así que también tal esperanza usamos de mucha franqueza. O sea, esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Que así como uno murió y por cuestión de él todos morimos, asimismo por medio de uno que vivió, todos podemos volver a vivir, y esa es nuestra esperanza. Y somos cartas leídas ante la sociedad por medio del Espíritu Santo, que ya está como un sello en nosotros, que nos representa de esa forma, ¿verdad? Primera de Timoteo, vamos a continuar. Capítulo 3, versículo del 1 al 7. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pedencioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, en la condenación del diablo. Lo acabo de decir, ¿verdad? Que el objetivo del diablo es llevarse todos a los que más pueda con él para la condenación eterna. Y aquí lo está diciendo, ¿verdad? Vamos a Segunda de Pedro, versículo 2, del 1 al 22. Es versículo 1 del 1 al 25. No, Segunda de Pedro 2, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 22. Bueno, tendría yo que leer este capítulo completo, pero pues este capítulo trata acerca de los falsos, ¿verdad? Que iban a venir a futuro, que incluso ya estaban en ese tiempo, pero pues me voy a tomar la molestia de leerlo, el tiempo, trataré de ser un poco rápido. Dice:
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, entre el pueblo antes, como habrá entre vosotros, o sea, está profetizando, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató de la condenación eterna, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. La condenación no se tarda para esas personas falsas, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, su alma siendo afligida, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, al lago de fuego. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, lo que les acabo de decir, lo que el mundo te ofrece, que por eso esas personas no vienen a Cristo, no vienen a la luz, ¿verdad? Porque tienen esa libertad en el mundo. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas, escucha, amigo que me escuchas, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, amigo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, ¿verdad? Como Jesucristo dijo, conmigo serán fuentes que con agua que brote de su interior, ríos de agua viva, ¿verdad? Entonces estos falsos son fuentes sin agua. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad. Ahí está la libertad, ¿verdad? Que tiene un precio muy alto a pagar. La condenación eterna para tu alma, amigo y amiga que me escuchas. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos
de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el estiércol, ¿verdad? Esto es para los falsos, para las personas falsas, ¿verdad? Que enseñan un evangelio diferente, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Judas es un solo capítulo, a veces difícil de encontrar, ¿verdad? Aquí está, antes de Apocalipsis. Judas capítulo 1, igual, sería desde el 1, del versículo 1 hasta el versículo 25, amigos. Tendría yo que darme el tiempo para leerlo. Pero habla prácticamente de lo mismo que acabamos de leer en el versículo anterior de 2 de Pedro 2, del 1 al 22, hablando de estos falsos maestros, falsos cristianos. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros es acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, que contendamos, o sea, que debatamos, que defendamos la fe ante estos falsos profetas, es lo que está diciendo el Señor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, ¿verdad? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, que todas estas almas en el infierno están esperando para luego ser lanzadas al lago de fuego, ¿verdad? De Apocalipsis capítulo 19. Dice: para el juicio del gran día, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, sufriendo el castigo del fuego eterno, de la condenación eterna. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, diablo, ¿verdad? Te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda. No como aquellos falsos, como en este caso igual los pentecostales, que dicen: yo te reprendo, y yo declaro, y yo decreto, y puro yo, cuando ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a expresarse de esa manera. Y aquí lo vemos claramente: dijo: el Señor te reprenda. Y un ángel es superior a nosotros en fuerza, en conocimiento, en poder, y ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a expresarse de esta manera. Y podemos ver a estos falsos profetas, como aquí lo está diciendo, ¿verdad?, que suelen decir esas palabras: yo te reprendo, diablo, yo te reprendo, ¿verdad? Así se hacen manifiestas estos falsos
cristianos, dice, el Señor te reprenda, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionables. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, 2 veces muertos, o sea, ya estando con vida física, pero estando muertos espiritualmente y ya estando condenados a la segunda muerte, a la muerte segunda, que es el lago de fuego, o sea, 2 veces muertos. Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, ¿verdad? Engañando. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los que no han nacido aún de nuevo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe en el Evangelio, orando en el Espíritu Santo, obviamente orando porque si tú tienes el Espíritu Santo, estás orando sobre el Espíritu Santo para con Dios, con fe, en esa fe. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, esperando la promesa que Dios nos hizo de lograr llegar a la vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Eso es lo que, amigos, yo en este caso estoy tratando de hacer, o el Señor está queriendo hacer a través de mí, o está haciendo a través de mí, queriéndote rescatar del fuego eterno, del infierno. Eso es lo que Él está queriendo hacer a través de mí, a través de otros, anunciándote este evangelio. Está queriéndote arrebatar, queriéndote sacar de esa condenación que tú ya tienes por haber cometido tu primer pecado conscientemente, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor está queriendo hacer a través de nosotros, quererte arrebatar, quererte sacar del infierno, del fuego eterno, lo está diciendo. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén, ¿verdad? Más claro, ni el agua, amigo. Yo lo leí de rápido porque la verdad sí es prácticamente casi los capítulos completos, pero ahí te lo dice todo. Solo es cuestión de que tú lo leas en tu casa con más tranquilidad, le pidas al Señor que te permita entenderlo correctamente y te darás cuenta que ahí está la clave para todo lo que es en cuanto al tema. Y a estos falsos,
profetas. Ahora vamos al libro de Salmos, Salmos 34, versículos 21 y 22 dice así: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Los que aborrecen al justo, a Jesucristo, el justo, serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos. El Señor redimió nuestras almas con su sangre. El Señor a sus siervos, nosotros somos sus siervos. Yo ahorita estoy sirviendo al Señor, predicándote el Evangelio, somos siervos. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. No seremos condenados, amigos. Yo no seré condenado por cuanto en Él, en su Evangelio, su mandamiento, por cuanto en Él confío, no seré condenado, ¿verdad? Promesa del Espíritu Santo, promesa de Dios. ¿Lo crees o lo rechazas? Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, 37. Dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, pero perdonad y seréis perdonados. ¿Verdad? No juzgar y no seremos juzgados, no condenar y no seremos condenados. ¿A qué está queriendo decir el Señor? O sea, que nosotros no nos sintamos con el derecho de condenar. Por ejemplo, una cosa es decir lo que yo estoy diciendo, estoy anunciando tu condenación, amigo, si tú rehusas creer en el Evangelio como lo estoy presentando, palabras de Jesucristo. Yo solo te estoy presentando lo que Cristo dijo. Te estoy presentando que si tú no crees y rechazas este anuncio, serás condenado, o ya estás condenado prácticamente, como lo dijo su misma palabra. Lo acabamos de leer en el video anterior incluso. Pero a lo que se refiere en este versículo es que yo no me sienta con esa autoridad de decir, por ejemplo, yo te condeno porque eres un pecador, yo te condeno porque cometiste adulterio, yo te condeno, como queriéndote tú sentir en la posición de Dios. Entonces, no debes de hacer eso para que entonces tú no seas condenado. Obviamente un verdadero cristiano genuino y salvado no va a hacer eso nunca, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo el Señor. Esa no es la forma de predicar: yo te condeno. No. Tú solito te condenas al rechazar el Evangelio. Tú estás condenado, amigo, si no te arrepientes y no crees al Evangelio con fe y no confías en esta obra. Estás condenado, la palabra lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces yo no te estoy condenando, a diferencia que yo te estuviera condenando, como te acabo de decir. Yo te condeno porque eres un pecador y estás condenado, yo te condeno. Y bueno, a eso se está refiriendo el Señor. Entonces no debemos de juzgar ni de condenar en esa forma, sino que para juzgar y para condenar está la palabra de Dios. Acudamos a la palabra de Dios, y si hay que juzgar algún caso, hay que juzgarlo conforme la palabra de Dios, o más bien que sea Dios juzgando cierto caso por medio de nosotros, pero que sea su palabra, no nosotros por nosotros mismos, siempre por medio de la palabra, ¿verdad? Y no es condenar, por ejemplo, estar condenando a una persona ya definitivamente, sin darle oportunidad de arrepentirse. No, en este caso la palabra te dice, te hace ver que tú estás condenado, y la palabra quiere arrebatarte del fuego eterno, quiere que salgas de esa condenación. En cambio, la persona que condena lo está condenando ya sin necesidad de darle la oportunidad de que se arrepienta para que salga de esa condenación. Entonces no es así como debemos de condenar o de juzgar. No, no, de esa forma no. Y eso es lo que nos está diciendo. Ahora, Primera de Corintios 11, muchísimas citas, amigo, que dar. La verdad, tengo mucha evidencia bíblica. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 31 y 32, dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, ¿verdad? Obviamente nosotros ya no podemos ser condenados, y es una forma de expresarse, en este caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Diciendo que para que no seamos condenados con el mundo,
nosotros tenemos que ser juzgados por Dios, o sea, castigados, como dice la palabra del Señor, que Dios a quien toma por hijo azota y disciplina. Y esto es para los hijos rebeldes, hijos que quieren seguir viviendo bajo la carne y no bajo el espíritu. Entonces, esos hijos rebeldes que no quieren saber mucho del Señor, que han creído en el Evangelio con fe y todo, y han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero quieren seguir viviendo en la carne, van a ser reprendidos, van a ser juzgados por Dios, para que no vayan a la condenación, porque obviamente no pueden ser condenados. Entonces, de que sean condenados, mejor el Señor te reprende, te hace pagar o emite ese juicio, como yo lo escribí. Hay dos juicios, eso ya lo explicaré quizás en otro caso, otro tema. Hay dos tipos de hay dos tipos de condenas, uno ante lo judicial, terrenal, y la otra ante lo espiritual, celestial. O sea que como Dios sabe que Él ya no te puede condenar, ya no puede condenar tu alma por la eternidad, entonces Él ya no puede aplicar esa condenación para tu alma eterna, entonces Él aplica la condenación terrenal, judicial, en esta tierra personal, ¿verdad? Él aplica esa condena para ti, permitiendo que tú este, seas, tratado mal, que vivas mal, que te vaya mal en la vida, que fracases, que pases, que seas encerrado en la cárcel y que tengas que pagar hasta el último cuadrante, como dice la palabra de Dios, que ese famoso versículo que Luis Toro tuerce para decir que el purgatorio existe, no, se está refiriendo a algo terrenal, a una condenación, se está refiriendo a esa condenación terrenal para con los hijos de Dios. Que si tú te portas mal y vives más en la carne, dándole más rienda suelta al pecado que vivir en santidad conforme al Espíritu, el Señor, como al hijo pródigo, te va a disciplinar, como al hijo pródigo, va a permitir Dios que pagues todo lo que pagues por todo el mal que estás haciendo, que has hecho. Incluso si tienes que caer a la cárcel, vas a caer a la cárcel y hasta que no pagues hasta lo último que hayas hecho, no vas a salir de la cárcel. Ese es el juicio para los hijos de Dios. Esa es la condenación para los hijos de Dios en cuanto a lo terrenal, es la disciplina de Dios, ¿verdad? Para que nosotros paguemos esa rebeldía en esta vida. Porque sabe Dios que a nosotros ya no nos puede condenar nuestras almas, ya no hay condenación espiritual para nuestras almas. Entonces, esa es una forma de condenación, o la segunda forma de condenación para con nosotros, para disciplinarnos, ¿verdad? Que Dios emite o permite que las personas emitan una condena para nosotros hasta que la paguemos, ¿verdad? Pero ya es otro tema más a explicar a más detalle. Vamos ya para finalizar los últimos dos temas. Primera de Tesalonicenses. Los últimos dos versículos, disculpen, ya para terminar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y en este capítulo, sí, es prácticamente, habla con respecto a lo mismo, habla de las personas que han rechazado creer en Cristo, y por haber rechazado creer en Jesús, en el Mesías, he aquí que Dios les envía a otro Mesías falso, para que crean entonces en la mentira conforme al deseo de sus corazones, por cuanto rechazaron el amor de la verdad, ¿verdad? Dios les envía un espíritu engañoso. Este capítulo se los dejo para que lo lean en casa con calma, la verdad está muy muy interesante, pero habla prácticamente de lo mismo, de Judas y de segunda de Pedro, capítulo 2, como lo leímos completo. Vamos a Santiago, capítulo 5, ya para finalizar. Santiago, capítulo 5, versículo 9, dice así: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, ¿verdad? Y prácticamente tú, si lees este versículo, vas a decir: ah, mira, ahí está. Para el que cree que la salvación se pierde, va a decir: ahí está, dice el apóstol, está escribiendo, hermanos, está hablando a personas salvadas. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Pero ya lo acabo de explicar, ¿verdad? Hay que ver qué tipo de condenación, a qué tipo de condenación el apóstol Pablo se estaba refiriendo, ¿verdad?
porque Jesucristo lo dijo claramente: cuando tú tengas algo en contra de tu hermano, antes de ir al altar y ofrecer tu ofrenda, primero ve y ponte a cuentas con tu hermano, para que entonces luego puedas ir llevar tu ofrenda. O incluso te da también el ejemplo aquel, cuando aquel rey le debía mucho dinero y el rey le perdonó toda su deuda, y viene él afuera, y viene uno que le debía a él y él no fue capaz de perdonarle la deuda a él, sino que lo agarró y le exigió que le pagara. Entonces el rey que le perdonó toda la deuda se enteró de lo que había hecho y lo tomó y lo encerró en la cárcel, a él y a toda su familia, creo, y no salieron de la cárcel hasta que no acabara de pagar lo que le debía el rey. Son ejemplos terrenales, son juicios condenatorios terrenales para los hijos de Dios rebeldes, ¿verdad? Para nosotros, si estamos en esa rebeldía. Entonces, aquí lo está diciendo el apóstol Pablo: para que no seáis condenados, no se quejen ustedes entre ustedes, para que no seáis condenados, o sea, para que no reciban esa disciplina del Señor, esa condena quizás de los hombres, o que Dios permita que los hombres nos impongan para tener que pagar por ese mal que estamos haciéndole a algún hermano, ¿verdad? Condenación o condena terrenal, ¿verdad? Juicio de Dios para con su iglesia, para con su pueblo terrenal, por vivir más en la carne que en el espíritu. Bueno, eso es para los que creen que la salvación se pierde, ¿verdad? Porque si no, te digo, si no entiendes estas cosas, esos versículos claramente dan a entender que la salvación se puede perder. Y eso estaría contradiciendo completamente todo lo que hemos estado viendo en esta serie evangelística, y no puede ser. No puede ser, amigo que me escucha. Entonces, bueno, ya me despido. Este fue el tema de hoy. Amigo, te invito a que te arrepientas y creas en el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4, con fe. Creas en ese Evangelio, creas en este anuncio con todo tu corazón. Te aferres a esto con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu vida, con todo tu ser, ¿verdad? Incluso hasta el punto de dar la vida por Jesús. Y te dispongas a vivir en santidad, te dispongas a vivir una vida agradable a los ojos de Dios, te dispongas a dejarte llevar por los frutos del Espíritu, si es que ya recibiste al Espíritu Santo, si es que ya creíste y fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Que te dispongas a vivir conforme a los frutos del Espíritu, que te dispongas a vivir para el Señor como agradecimiento de la vida eterna que Dios ya te dio por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, bueno amigo, me despido, amigo, amiga, que me escucha, hermanos en Cristo, bendiciones para todos, y Maranata, Cristo viene pronto, preparémonos, porque la verdad, el Señor está a las puertas, amigo. Y eso lo estaremos hablando más adelante en los próximos temas en cuanto al arrebatamiento. Entonces, nos vemos y bendiciones.